Hola, hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a BTV al Día, este repaso informativo que les proponemos fin de semana tras fin de semana en la pantalla de BTV. Le pedimos 60 minutos para hacer una actualización de las principales noticias de lo que ocurrió en esta semana que ya va culminando, semana muy particular, ya 24-25 de agosto, algunos por salir a bailar. Ya vamos a estar hablando, por ejemplo, del tema de los operativos de tránsito que llevan adelante distintas intendencias. Pero una de las principales noticias que se conoció prácticamente finalizando esta semana y que se va a comenzar a aplicar ya desde este domingo es la de la internación compulsiva. El presidente de la calle Pou reunió a algunos ministros del área de desarrollo social y también del interior, bueno, para ver cómo se va a aplicar esta medida que a grandes rasgos lo que busca es aquellas personas que están en situación de calle y que tienen algún problema mental que puede generar, según entienden las autoridades, algún riesgo para sí mismo o para otros, bueno, pese a que se niegue, debe ser llevado a un centro hospitalario y pasar por un proceso de internación. Pero vamos a ver cómo comienza esta información, qué es lo que nos dice nuestro compañero Matías Garro y también qué opinan desde el Frente Amplio. El texto aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores ya contaba con media sanción por parte de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la Cámara Alta hizo un cambio en su redacción. El proyecto de ley fue presentado por el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, quien en su exposición de motivos aseguró que no es algo bueno ni sano para nuestra democracia que un político condenado por delitos de corrupción pueda terminar cobrando un subsidio. El texto presentado y que se votaría en esta legislatura consta de 3 artículos. El primero establece la suspensión y pérdida del derecho del subsidio cuando el funcionario comete delitos contra la administración pública y otros relacionados con la corrupción. El segundo establece la posibilidad del recupero por parte del Estado ante un cobro indebido y el tercero dispone su aplicación inmediata y vigencia. El proyecto pasará al plenario del Senado para su discusión y votación. Luego volverá a tratarse en la Cámara Baja para su aprobación definitiva. La nueva versión establece que el subsidio se suspende con la formalización del funcionario público y de particular confianza. En otro orden, la Comisión del Senado tiene estudios a aprobar antes del 15 de septiembre, día que comienza el receso parlamentario, un proyecto que incorpora al Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, texto elaborado por Cabildo Abierto con aporte del Frente Amplio. El proyecto establece una pena de 20 meses de prisión a 6 años de penitenciaría, la multa económica de 500 a 10.000 unidades reajustables y la inhabilitación de 5 a 10 años para el funcionario público que durante el ejercicio de las funciones aumente su patrimonio en forma significativa e injustificada. Y continuando con este tema, el diputado colorado, Conrado Rodríguez, quien presentó el proyecto en el año 2017, celebró que se encamine su aprobación porque él afirma que hay un vacío normativo en ese sentido. La esencia es, obviamente, castigar a los funcionarios públicos que cometen ilícitos contra la administración pública o ilícitos de corrupción y que obviamente no se puede permitir que luego terminen cobrando un subsidio, ¿no? La verdad que no entra en la lógica de nadie. El tema es que había un vacío normativo, o sea, esto no estaba contemplado por la legislación y es por esto que nosotros presentamos este proyecto de ley. En su momento lo habíamos presentado en oportunidad de la renuncia del ex vicepresidente Raúl Sendic, cuando él pidió subsidio. Lamentablemente la anterior legislatura no fue aprobado, por lo tanto Raúl Sendic, que había sido condenado por un delito de peculado y de abuso innominado de funciones, terminó cobrando un subsidio. Y yo creo que realmente este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir. Es por esto que nosotros reclamamos públicamente que este proyecto de ley se tratara. Finalmente el Senado lo trató, lo aprobó en comisión y ahora va a pasar al plenario de la Cámara de Senadores. Nosotros tenemos coordinaciones en particular con el Ministerio por este tema y para nosotros igual el tema de población en situación de calle es un tema en el cual es población que tiene vulnerados completamente sus derechos y las alternativas que nosotros hemos planteado y que estamos trabajando tiene que ver con reconocer los derechos de población en situación de calle y no revictimizarlos a los problemas que ya tienen. En tanto, el intendente de Canelones, Marcelo Metediera, dijo que hay que buscar todas las medidas posibles para intentar que la gente pueda salir de la calle porque está en una condición de vida deplorable. En declaraciones consignadas por Canal 5, señaló que no cree que la obligatoriedad o imposición sea la mejor salida. Bueno, habrá que ver cómo avanza este tema de la internación compulsiva. Hace algunos días, por ejemplo, el diputado Martín Lema, ex
ministro de Desarrollo Social, decía, es un proceso paulatino, no va a comenzar de un momento a otro y obviamente a medida que se vaya aplicando esta medida se van a ir adoptando distintas soluciones sobre esta problemática. Pero vamos a cambiar de tema, porque en las últimas horas Cabildo Abierto oficializó algo que ya le habíamos adelantado, que es la decisión de decretar la emergencia nacional en seguridad por un plazo de 120 días. Bueno, ¿qué es lo que dicen las autoridades al respecto? Hay algunas divisiones, obviamente, dentro de la coalición de gobierno, en tanto que desde el Frente Amplio están pidiendo que se pongan de acuerdo. ¿Cómo me dicen que mejora la seguridad, pero a la vez un integrante de la coalición de gobierno dice que hay que decretar la emergencia? Bueno, vamos a ver cuál es el planteo que realiza Cabildo Abierto. De dar un combate frontal al delito y ejercer plenamente la autoridad, Manini Ríos presentó un paquete de 12 medidas en materia de seguridad pública. Además de solicitar que se declare la emergencia nacional en seguridad por 120 días, Manini reclamó acciones para restablecer la seguridad en el área metropolitana, operativos de alto impacto contra el narcotráfico, el blindaje fronterizo contra el crimen organizado y la creación de corredores seguros y puntos de control en rutas y zonas estratégicas. El líder de Cabildo Abierto dijo que no sería bueno esperar al próximo gobierno para implementar las medidas presentadas. Siguiendo con las estadísticas de acá el 1 de marzo, habrá 200 uruguayos más asesinados. Y pensamos que no podemos darnos el lujo de esperar hasta el año que viene. Tenemos que actuar de inmediato. Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la Ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República. La propuesta que presentamos incluye medidas que, aunque en algunos casos puedan tener precedentes en las políticas actuales, se presentan con un enfoque más profundo, coordinado y eficiente, buscando un impacto real y duradero. En cuanto al presupuesto que requieren estas medidas para ser implementadas, el senador contestó que equivaldrá a algunas decenas de millones de dólares. Esto requiere un presupuesto extra, como toda emergencia se tiene que atender con fondos de emergencia. Nosotros todo lo que sea necesario lo vamos a votar y apoyar. Entendemos que una vez declarada la emergencia, el sistema político todo tendría que priorizar estas medidas y estas políticas para que de una vez por todas empiece a revertir la situación actual. Estamos en este momento afinando los números, estamos hablando de algunas decenas de millones de dólares, pero sobre todo para ese equipamiento del que estamos hablando, drones, radares, etcétera, que es fundamental para complementar el accionar de los recursos humanos. Según Manini Ríos, las propuestas ya fueron enviadas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero por el momento no recibió respuesta. Según supo de BTV Noticias, en la jornada de ayer, Manini Ríos se comunicó telefónicamente con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para enterarlo de las propuestas presentadas en materia de seguridad y del envío de las mismas. Fuentes cabildantes indicaron que Manini no tuvo ni espera una respuesta del presidente y mucho menos que se declare la emergencia nacional en seguridad pública, tal como lo solicitó en la jornada de ayer en conferencia de prensa. Las fuentes consultadas indicaron que esto se debe a la soberbia del presidente, que no lo deja reconocer que hay un problema en esta materia y mucho menos criticar a uno de los ministros más cercanos al primer mandatario. Por otra parte, según supo BTV Noticias, Manini Ríos cursó en los últimos días un pedido de informes consultando respecto a la cantidad de funcionarios del Ministerio del Interior que están cumpliendo otras tareas mediante la modalidad de pases en comisión. El líder de Cabildo Abierto estima que son unos 3.000 funcionarios que están cumpliendo tareas fuera de la cartera, lo que sumados a la alta cantidad de funcionarios certificados hacen que en el Ministerio cuente con poco más de la mitad del total de funcionarios. Y el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, coincidió con algunas de las propuestas de Cabildo Abierto para combatir la inseguridad, como por ejemplo el blindaje en la frontera. De todos modos, dijo que la prioridad no es la declaración de la emergencia, sino la seguridad. El concepto de emergencia o no emergencia es un tema que no tiene consecuencias prácticas. Lo que importa es la prioridad. Y para nosotros esta es la prioridad. Algunas de las propuestas, y la verdad que me parece bienvenido que los partidos políticos en campaña hagan propuestas. Lo peor que pueden hacer los partidos políticos y los candidatos es esconderse ante el debate. Con alguna de las propuestas para contestar tu pregunta de Cabildo Abierto coincidimos, con algunas no,
pero me parece importante que las ponga arriba de la mesa y discutir. Coincidimos, por ejemplo, trabajar sobre una cárcel de máxima seguridad. Este gobierno está elaborando dos, yo creo que hay que elaborar la tercera, construir una tercera. Coincidimos en hacer un blindaje en la zona de frontera. Javier García fue ministro de Defensa y el gobierno implementó a través de una ley la posibilidad que las Fuerzas Armadas tuvieran competencias policiales en 20 kilómetros, ¿no? Y hay un proyecto para darle algunas competencias adicionales, incluso extender esa faja. Me parece que sí, que por ahí eso ayuda. Son algunas propuestas que está bueno poder discutirlas y debatirlas con seriedad. Y nosotros acá tenemos la nuestra, que tiene que ver con mayor despliegue de Guardia Republicana. Ahí vamos a coincidir de vuelta. Bueno, y en este sentido, el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, sostuvo que Manini Ríos se sube a una propuesta de Gustavo Subía. No puedo discutir la declaración de emergencia pelada si no sé qué trae atrás. ¿Me explico? De hecho, y esto lo digo hasta en autocrítica, el compromiso por el país que decía declarar la emergencia de seguridad no decía qué implica declarar la emergencia en seguridad. Porque, a ver, declararla puede ser una expresión de malestar con una situación actual. Ahora, si yo declaro una emergencia de algo, pues se van a disparar un montón de medidas propias de la emergencia que uno vive, ¿no? Por ejemplo, se declaró una emergencia con el COVID, se cerraron las fronteras, se cerraron las escuelas, o sea, pasaron muchas cosas. Yo creo que es más importante discutir las medidas que discutir o no la formalidad de la declaratoria de la emergencia. Por eso digo que más allá de la propuesta de Manini, que en el fondo no es más que la propuesta original de Gustavo Subía, o sea, y quiero decirlo claro, Manini se sube a lo de Subía y me parece bien que lo haga, pero debería por lo menos darle crédito. Me parece más importante que discutamos qué es lo que va adentro, qué es lo que aún no he visto porque es de ahora. Decretar una emergencia ahora, faltando poco para terminar el gobierno, después de haber pasado dos ministros, ¿no sería también reconocer que no fueron efectivas las medidas que se tomaron hasta el momento? Bueno, no creo, ¿no? Porque hoy exclusivamente discutimos en materia de homicidios, ¿no? Cuando llegamos a este gobierno discutimos en materia de todo, ¿no? Abigeato, femicidios, copamiento, rapiñas, todo explotado. Ahora solamente discutimos de homicidios, que no es menos grave, pero al menos el problema se ha ido acotando y el gobierno ahí muestra resultados. Obviamente esto es grave, nadie está diciendo que estemos bien en seguridad, pero en el caso de Subía es un reclamo desde siempre que no tiene un componente electoral, que no es lo mismo que lo que pasa ahora con la declaración de otros actores. Y seguimos con repercusiones sobre este asunto. Habló el candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandu Orsi, quien compartió la propuesta de Cabildo Abierto en el sentido de declarar emergencia nacional de seguridad. Además, opinó que primero lo que hay que hacer es unificar los criterios acerca de esta problemática. Y quizás sí, ¿no? Lo primero que tiene que pasar es que el gobierno se ponga de acuerdo a la interna, porque por un lado te dice que se ha mejorado mucho y otros te dicen que hay un tema de emergencia. Creo que hay una emergencia. Ahora, también hay que precisar los términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de emergencia y qué quiere decir esto? Yo no tengo muy claro de qué quiere decir, pero evidentemente hay dificultades que son nuevas. Siempre estos problemas se resuelven en clave de acuerdo y de estrategias mínimas consensuadas. Y ahí yo estoy de acuerdo. Tendría que revisar esas medidas y ver con mi equipo qué es lo que piensan, pero algo hay que hacer. Ahora, y hay que hacerlo ya, no hay que esperar las elecciones. Ahora, usted insiste mucho con el diálogo y demás, pero ¿qué medida concreta puede adoptar usted si mañana es electo presidente para que los uruguayos? El diálogo. Además del diálogo, porque ¿no le parece que tiene que haber una medida más concreta para alguien que va a elegir un futuro presidente? Arranquemos por el diálogo. Yo arranco por el diálogo. En este tema, ahora, todo partido político tiene que llevar adelante una política criminal y hacer una propuesta de política criminal. Y a su vez tiene que resolver qué va a hacer con la justicia, porque acá hay un problema de seguridad y acceso a la justicia. Los partidos políticos, por suerte, están avanzando en esto y hay como una coincidencia en la creación del Ministerio de Justicia. Ahora, con una medida no lo resolvés, con dos tampoco. Acá hay que hacer inteligencia, hay que reprimir el delito, hay que controlar las rutas, hay que controlar el espacio aéreo, hay que controlar la frontera, hay que controlar los puertos, hay que controlar con patrullaje de la Armada y de Prefectura el mar territorial. Hay que controlar y ser más efectivo en el lavado de activos. No puede ser que tengamos cada vez menos denuncias de actividades sospechosas. Como aumenta el narcotráfico, vos tenés menos. Entonces, es una batería de propuestas que algunas sí o sí precisás consensuarlas. Por eso yo insisto con el diálogo, porque no es para 5 años. Es una preocupación especial y por eso lo tenemos como uno de los ejes principales de trabajo en esta gestión. Si bien hemos logrado frenar el crecimiento que hubo de homicidios, no se olviden que en el 2005
el Frente Amplio ingresa con 190 homicidios por año y entrega un país con 400 homicidios por año. Siempre es mucho más difícil el trabajo de tratar de bajarlos que de subirlos. Para subirlos basta no hacer nada y mirar para el costado, pero bajarlos requiere un trabajo muy importante y un abordaje como el que estamos haciendo, no solo focalizado en la represión, que hay que hacerla y es importante, sino también un abordaje vinculado a las causas, porque si no, terminamos siempre en un círculo vicioso que debemos cortarlo. Ahora es una política a largo plazo y en ese sentido, ¿cuándo se estima que se verán resultados que conformen o que muestren más clara ese quiebre de tendencia? Correcto, como es una política a largo plazo, por eso siempre es muy importante que sea una política de Estado. Y todo el trabajo de las causas siempre lleva mucho más tiempo que el trabajo de represión. La represión vos lo hacés para contener, para que los grupos criminales no sigan creciendo. Entonces, la represión sirve para eso. Ahora, para lograr realmente bajas sostenidas y profundas de los delitos, necesitas trabajar en las causas, necesitas abordar las problemáticas de drogas, las problemáticas de adicciones, alcoholismo, salud mental y otro montón. Y los resultados del trabajo en las causas, obviamente que llevan mucho más que 3 o 4 años. En algunos casos te pueden llevar 15 o 20 años, es una generación entera. Y por eso insisto de vuelta en una política de Estado, en la materia de seguridad pública, y vuelvo a hacer hincapié en la convocatoria que se hizo hace 2 años, que hizo este ministerio, para hacer un acuerdo multipartidario, donde de más de 80 propuestas que se presentaron, se sacó en limpio un documento de 16 medidas, y esas 16 medidas este gobierno las está implementando, salvo una, que es la de la creación del Ministerio de Justicia, que está en los programas de gobierno de todos los partidos. El resto de las medidas, algunas ya han sido implementadas y otras están en proceso de implementación. Y ahí tenían la palabra del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que después de prácticamente no dar una sola rueda de prensa desde que asumió en el cargo, bueno, dio una rueda de prensa y ahí, bueno, confirmaba esta preocupación que tienen desde su cartera y obviamente desde el gobierno por el aumento significativo de los homicidios. De todas maneras, como decía el secretario de Estado, las cifras serían mejores a las que hubo durante la gestión del Frente Amplio. Tenemos que hacer una pausa y ya vamos a continuar con mucho más BTV al Día.